Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza y me es muy grato compartir con ustedes esta palabra de Dios. Esta reflexión va a ser para el día 27 de agosto y bueno, es una perícopa, un fragmento muy complejo, de verdad muy complejo y también muy debatido por todas las implicaciones que tiene esta perícopa, este texto, ¿verdad? Donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como ustedes se pueden imaginar, pues hay muchas implicaciones, ¿verdad? ¿Querría Jesús fundar una iglesia? Eso es lo primero que hay que preguntarnos. En el caso que respondamos que sí quería fundar una iglesia, ¿cuál sería? Recuerden que solamente estamos hablando desde el punto de vista bíblico, lo que nosotros podemos acercarnos o podemos comprender a partir de los evangelios, no las reinterpretaciones que se han hecho después. Bueno, por allí va a ir esta homilía. Y uno dice, bueno, ¿por qué me meto de verdad en estos textos tan complejos, tan difíciles, donde la gente viene y te dice? Recuerden que yo no tengo palabra de Dios, yo solamente soy un estudiante de la palabra de Dios. Y mi única finalidad es decirles, miren, estas son las teorías, estas son las hipótesis. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Así que el Evangelio está tomado de Mateo, del capítulo 16, versículo 13. Capítulo 16, versículo 13 hasta el 20. Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros más que Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Le replicó Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino del cielo, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, como les dije, este es un texto bastante complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues la gente regularmente va a tomar partida para decir, bueno, está claro, yo no sé por qué ustedes no lo ven tan claro. Eso es lo que nos acusan, ¿verdad? A decir, ¿por qué los biblistas se complican la vida? Si aquí está claro, aquí dice así. Pero ya cuando uno se mete a ver el contexto del texto, cuando se mete a ver lo que está detrás,
lo que está enfrente también de la perícopa, se mete a estudiar un poquito la historia de la comunidad de Mateo, que es de este evangelio. Cuando nos comenzamos a entender que hay 4 evangelios y que estos 4 evangelios presentan a Jesús y su visión de una manera muy particular, muy única. Yo siempre les pongo este ejemplo. Es como si 4 amigos fueran al cine a ver la misma película y cuando salen del cine, muy probablemente los 4 van a tener una interpretación de la película diferente, ¿verdad? Los evangelios son así y a veces uno tiene que entender. La gente regularmente le cuesta trabajo porque dice, bueno, están en el evangelio y lo dice Jesús. Pero es una comunidad que está reflexionando acerca de lo que Jesús dijo. Este evangelio probablemente se escribió entre el 80 y 85, después de la destrucción del templo. Jesús ya había muerto. La primera comunidad que conoció a Jesús, los testigos oculares ya habían muerto cuando este evangelio se pone por escrito. Entonces hay un periodo donde andan circulando historias acerca de Jesús, de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús hizo, pero todavía no están por escrito. Y la comunidad de Mateo se pone a reflexionar acerca de algunos dichos de Jesús. Fíjense que los historiadores bíblicos, para saber si un dicho de Jesús de verdad es dicho de Jesús, viene de la boca de Jesús, o si fue una interpretación de la comunidad y hace decir a Jesús o pone en boca de Jesús ciertos dichos, ellos han elaborado diferentes criterios para tratar de acercarnos a las mismísimas palabras de Jesús, lo cual parece casi imposible, porque son, 2000 años. Y también, pues hay muchas capas, ¿verdad?, en la interpretación del Evangelio. Uno pensaría que el Evangelio se escribió de una sola sentada y allí ya está. Entonces, uno de los criterios que tienen los historiadores bíblicos para saber si realmente el dicho de Jesús viene o salió de la boca del Jesús que caminó, del Jesús que predicó el reino, del Jesús que curó, no de la reinterpretación que la gente hizo. Todos ustedes pueden ver estos cursos de introducción a la Biblia que tenemos en www.ibicla.org para que sepan de lo que les estoy tratando de explicar. Bueno, uno de esos criterios que tienen los estudiosos es que el dicho de Jesús venga de diferentes tradiciones. Recuerden que hay diferentes tradiciones en el Nuevo Testamento. Y si un dicho o un milagro o un gesto vienen en diferentes partes en diferentes evangelios y en algunas cartas de Pablo, la gente va a decir, es muy probable que ese dicho o ese milagro o ese evento venga del Jesús histórico. Por ejemplo, la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes la encontramos narrada en el Evangelio de Marcos, incluso 2 veces en Marcos. Una en territorio judío, otra en territorio pagano, para dar a señalar que el pan es para toda la humanidad. Esa multiplicación de los panes que encontramos en Marcos, también la encontramos en Mateo. También la encontramos en Lucas, también la encontramos en el Evangelio de Juan y también en las cartas a Corintios. Pablo recuerda una tradición de que Jesús hizo algo con la bendición de los panes.
Yo mismo les transmito lo que yo aprendí, que el Señor Jesús tomó pan, lo bendijo. La tradición más antigua es la de Pablo. Entonces, en este caso, este evento o algún dicho o algún gesto relacionado a los panes muy probablemente venga del Jesús histórico, porque lo encontramos en Marcos, lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Lucas, lo encontramos en Juan, lo encontramos en Pablo. En cambio, el dicho este de Jesús de tú eres Pedro y sobre estas piedras edificaré mi iglesia, únicamente lo encontramos en Mateo. Esta frase no está en Marcos, no está en Lucas, no está en Juan, y tampoco está en Pablo. Entonces, muy probablemente esta frase sea de la espiritualidad de la comunidad de Mateo, que para esa comunidad fue importante presentar la figura de Pedro como el líder, como el protagonista, como el que intenta dar una confesión cristológica. Entonces, ¿y esto para qué nos enseña? Para decir, bueno, parece ser que la idea de Jesús pues no era fundar una iglesia, con todo y el amor que yo le tengo a la iglesia. La idea de Jesús era hablar del reino. La pasión de Jesús, lo que lo motiva a Jesús es el reino de Dios, que en Mateo se va a hacer presente con la figura del reino de los cielos, ¿verdad? Esa es la pasión de Jesús. Decía un teólogo francés que por desgracia lo silenciaron, que Jesús vino a hablar del reino de Dios y lo que salió fue la iglesia. No quiere decir que la iglesia no tenga un sentido de ser, tampoco me vayan a poner palabras a mí. La reflexión, la comunidad que se congrega como eclesía, la tradición tan rica que tenemos, que poseemos, también tiene un plan. Pero es un plan que tiene y la iglesia reconoce, y la iglesia no es el fin último. El fin último es Cristo Jesús. Las iglesias no salvan. La salvación se encuentra en Cristo Jesús. La iglesia, con todos nuestros sacramentos, con todas nuestras liturgias, con toda nuestra teología, con todo nuestro magisterio, con toda nuestra tradición, son instrumentos de salvación. Son instrumentos para ayudarnos a conectarnos con nuestro Creador. Pero la iglesia nunca enseña de que ella sea Dios, porque entonces estaríamos sustituyendo a Dios por la iglesia. No, la iglesia es la comunidad que reflexiona acerca del poder salvífico de Dios. Bueno, ¿en dónde me estoy metiendo, verdad? Pero yo creo que también es mi honestidad como estudiante de la palabra de Dios, de decirles esto es lo que hay. Entonces, para entrar a este texto, después de esta introducción, esto solamente les dije, esta perícopa solamente la encontramos en el Evangelio de Mateo. Entonces, es muy probable que esta comunidad de Mateo le interesó fuertemente enfatizar la figura de Pedro, porque Pedro va a aparecer como el líder, como el portavoz en esta comunidad. Recordemos también que el cristianismo primitivo fue muy diverso, muy variable, y tenían muchas maneras de vivir y de celebrar la fe, de congregarse como comunidad, y cada cual lo hacía de acuerdo a una espiritualidad. Todos eran creyentes en Cristo Jesús, en el querigma. Jesús murió,
fue sepultado y resucitó. Todo el mundo era creyente en ese querigma, todo el mundo abrazó esa fe en Cristo Jesús, pero cada quien la va a vivir de acuerdo a su propia espiritualidad o de acuerdo a su propia experiencia, ¿verdad? Y así que se van a agrupar en torno a la figura de Juan, en torno a la figura de Pedro, en torno a la figura de Santiago, en torno a la figura de Pablo, en torno a la figura del discípulo amado, en torno a la figura probablemente de María Magdalena. Todas estas espiritualidades confesaban a Cristo Jesús, muerto, sepultado y resucitado. El querigma, ¿verdad? Es como ahora para los católicos. En una parroquia todo el mundo somos católicos, pero en esa parroquia hay muchas maneras de vivir la fe. Hay unos que pertenecen al grupo de la adoración nocturna, otros que a las hijas de María, otros que a los carismáticos, otros que a la cofradía del Santo Reproche, otros que no sé a quién, que no sé a cuántos. La parroquia, la comunidad agrupa todas estas espiritualidades. Bueno, esto es solamente para que entiendan que nuestra historia fue muy diversa, muy variada. Y muy pronto había también estas luchas internas tuvieron que aprender a reconciliar tradiciones. Por un lado va a estar la tradición fuerte de Santiago. Por otro lado va a estar la tradición súper fuerte de Pablo. Y por otro lado va a estar la tradición de Pedro. Tradiciones que a veces parecía que entraban en conflicto por los énfasis en Cristo Jesús. Por ejemplo, para los que vienen de la tradición de Santiago, centrados en el judaísmo, en la ley, en Jerusalén, para ellos va a ser importante que toda la gente que quiera entender, que quiera bautizarse y profesar a Cristo Jesús como Señor, tengan que someterse a la ley, a la circuncisión. En cambio, Pablo representa la otra ala, ¿verdad? Va a decir, bueno, no hay necesidad de someterse a la ley, de someterse a la circuncisión, porque en Cristo Jesús, pues ahora ya somos libres, ¿verdad? Ya tenemos otra manera de ver la vida. Entonces, estos diferentes pensamientos que se originan desde el inicio del cristianismo, pues también van a estar aquí presentes en este evangelio. Para este autor, para Mateo, como les decía, es importante que la gente recurra a Pedro. Pedro es el portavoz. Pedro es el líder para este grupo de cristianos, para los cristianos de la comunidad de Mateo. En cambio, para las personas de Corinto, de Tesalónica, para las otras comunidades que Pablo fundó, pues para esas comunidades el líder pues es Pablo, ¿verdad? Hay un evangelio muy antiguo que por desgracia, lamentablemente, no llegó a ser parte de los evangelios canónicos, que se llama el Evangelio de Tomás. Y es muy probable que ese evangelio incluso sea más antiguo que los evangelios canónicos, pero no fue aceptado por la iglesia, por las comunidades primitivas del todo, ¿verdad? Y en uno de esos dichos, los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, ¿a quién tenemos que recurrir cuando tú ya no estés? Y Jesús le dice, cuando yo ya no esté entre ustedes, en la manera en que ustedes me conocen, recurran a Santiago. Esto era la preocupación de las comunidades. ¿A quién recurrimos cuando Jesús ya no esté? Bueno, pues unos recurren para ver quién nos vaya iluminando, ¿verdad? Unos recurrieron a Pedro, otros a Pablo, otros a Santiago.
¿Se acuerdan la carta de Corintio, verdad? Unos que a Cefas, otros que Apolo, y Pablo les va a decir, ¿y estas divisiones? ¿Acaso acaso yo me crucifiqué por ustedes? ¿Acaso Cefas se crucificó por ustedes? No. La única persona es Cristo Jesús. Bueno, espero, hermanos y hermanas, de verdad, que no me tomen a mal lo que les estoy compartiendo. Y no es que quiera que ustedes cambien de opinión. Yo solamente les estoy invitando a que ustedes maduren, piensen, reflexionen. Y acuérdense que con la Biblia hay que quitarse el sombrero en sentido de respeto, quitarse el sombrero y bajar la cabeza, pero no hay que cortarse la cabeza. También hay que pensar, hay que madurar, hay que utilizar el discernimiento. Bueno, este capítulo de verdad es muy problemático porque comienza justamente en el capítulo 16. Comienza con una disputa de Jesús con los fariseos y los saduceos. Capítulo 16, que se acercan a Jesús para ponerle a prueba y le piden que Jesús les dé una señal del cielo. Y Jesús no quiere entrar en esas disputas. Jesús dice, ya nos estamos dividiendo bastante por la religión, por la ley. Ustedes no vienen a buscar verdad, ustedes no vienen a hablar desde lo profundo de su corazón. Ustedes solamente vienen a ver cómo quieren callar a la otra persona para decir, yo tengo la verdad, tú no la tienes. Y esto lamentablemente es lo que a veces se da. La gente no busca verdad. La gente quiere decir, no, yo tengo que imponer mi verdad. Yo soy la verdad. Y mi palabra es la ley. Entonces Jesús dice, ese tipo de razonamientos no me convencen. Y es más, por eso no les voy a dar una señal. Porque ustedes que son tan sabios, hay un motivo irónico, ¿verdad? Ustedes dicen, al atardecer dice, va a ser buen tiempo porque el cielo tiene un color de fuego, un color rojo. Y en la mañana dice, va a haber tormenta porque el cielo parece que es sombrío. Ustedes saben interpretar el clima. Bueno, nosotros, la gente del campo, sabe interpretar el clima, ¿verdad? Ahora sí va a llover porque viene la nube de Colima. ¿Y sabe cuál era la nube de Colima, verdad? Yo iba a decir a mi padre que viene la nube de Colima y cuando viene la nube de Colima, seguramente que llueve. Ojalá viniera esa nube porque no llueve, no tenemos agua. Bueno, Jesús les está diciendo, ustedes saben discernir lo que hay afuera, pero no saben discernir la esencia, las señales del reino. Las curaciones que Jesús está realizando. Al contrario, dicen que lo hace con el poder de Belcebú. Y por eso Jesús les dice, esta es una generación malvada y perversa. Piden una señal, pero no se les dará más las de que Jonás, ¿no? Y bueno, Jonás simbolizando su propia muerte. Después, Jesús le dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos comienzan a discutir, es que nos está diciendo esto porque no trajimos el pan, no trajimos panes. Y Jesús le dice, de verdad que no entienden todavía, están igual de ciegos que los que piden la señal. No saben discernir que Jesús es pan. Jesús les hace un examen de decir, ¿se acuerdan cuando no había pan? Pero la comunidad tampoco sabe discernir, no saben a quién van siguiendo. Y siguen caminando y en el camino justamente entran a la región de Cesarea de Filipo. Recuerden que a la muerte de Herodes el Grande, todo el imperio, el reinado quedó maldito. Quedó maldito porque todos los hijos de Herodes el Grande querían ser el sustituto del padre y querían que Roma los legitimara, pero Roma sabiamente no legitimó a nadie, sino que dividió todo el territorio en los 4 hijos de Herodes el Grande. A Filipo le tocó la parte de Cesarea. Cesarea que va a hacer mención al César.
Es una ciudad que se rebautizó, es una región que se rebautizó en honor del César para congraciarse el poder, para congraciarse el apoyo de Roma. Así que este diálogo es bastante controversial porque sucede en un territorio que está dominado por el César ideológicamente. Es como si el pueblo de Israel cambiara de divinidad. En vez de estar adorando al Dios que da la tierra, al Dios que los llamó para habitar la tierra, para cuidarla, para protegerla, ahora se han sometido a otro Dios, a otra divinidad, a otra idolatría, al César, ¿verdad? Recuerden la teología imperial. Y justamente allí Jesús les dice esta pregunta: ¿quién dice la gente? Se autoafirma Jesús como el Hijo de la humanidad, el Hijo del hombre. Esta es una imagen que viene del profeta Daniel. Daniel, en su visión apocalíptica, dice que cuando se establezca el reinado del Dios, las señales del Dios, también va a haber como una renovación en la humanidad. Va a aparecer el Hijo de la humanidad, el Hijo del hombre. El Hijo del hombre entonces va a ser como un ideal de una nueva humanidad, de una persona que esté verdaderamente conectada con su Creador, que sea capaz de ver la realidad y sea capaz de conectar toda su humanidad también de una manera íntima, personal con su Creador, ¿verdad? Así que este título del Hijo del Hombre representaría como un modelo de humanidad. Una humanidad que tiene que ser diferente, que no va a estar sometida al imperio del César, ni a la ley que esclaviza ni que domina. Bueno, Jesús se autodomina como el Hijo del Hombre y pregunta sobre qué imagen tiene la gente. Y esto para estas comunidades era muy importante porque para el siglo I no había esta idea que nosotros tenemos individualista de decir yo soy, yo quiero, yo necesito. No, es primero nosotros somos, nosotros queremos, nosotros necesitamos. Primero está la comunidad. Y luego dentro de la comunidad yo soy reflejo de esa comunidad. No es como el cogito ergo sum de Descartes, de pienso luego existo. No, es primero pensamos, primero existimos como comunidad y luego pensamos, ¿verdad? Primero somos. El énfasis está en el aspecto comunitario. Entonces es importante tener honor, tener una buena referencia. Y estas ideas individualistas es anacrónico hablar de estas ideas en la Biblia, ¿verdad? Por eso Jesús quiere tener este marco de referencia de decir, tendré buen honor, de verdad estaré por el camino correcto. Y parece ser que lo que los discípulos le dicen, pues ponen a Jesús en la línea de personajes honorables. Primero comienza con la idea de Juan, que es un profeta apocalíptico de los últimos tiempos, que viene con todo un sentido de renovación, ¿verdad? Que viene con todo un sentido de volver otra vez por el camino correcto, el camino de justicia, el camino de denuncia, que viene a desenmascarar el falso poder del Herodes con Herodías, bueno, y por eso lo matan. Entonces parece ser que Jesús viene en buena línea, tiene buen honor, la gente lo reconoce como una persona importante. Después viene la figura de Elías. Elías también es el renovador del judaísmo, del yavismo, ¿verdad? Recuerden ustedes que Elías va a entrar en conflicto con los Baales. Entonces tienen personajes, tiene honor, son personas honorables. Y luego viene con la imagen de Jeremías, el siervo sufriente. Jeremías, si un profeta vale la pena estudiar y leer, es Jeremías. Jeremías, el profeta del llanto, el profeta del lamento, pero también el profeta fiel a la palabra, el profeta que denunció el falso culto, el profeta que denunció el templo porque la gente lo hizo sitio de ladrones, cueva de ladrones. Entonces,
la gente pone a Jesús en esa misma línea de decir, tú eres una persona que viene a enseñarnos el camino de Dios, que viene a denunciar lo que está mal. Y claro, Jesús va por esa línea. Y ahora Jesús dirige la pregunta directamente. ¿Y ustedes, quién soy yo para ustedes? Porque si no tiene sentido la comunidad, ¿a quién van a seguir? Si la gente no tiene una idea clara de quién es Jesús para mí, de acuerdo a la idea que la gente tenga de Jesús, ese va a ser su comportamiento. Si en tu idea que tú tienes de Dios o de Jesús es un Dios como un juez, como un Dios que está apuntando cada detalle de tu vida, como un Dios que está presto para condenarte, para enviarte al infierno, pues así vas a vivir tú. Así vamos a vivir nosotros, condenando, castigando, siendo tan estrictos, en vez de ver la gloria de cómo Dios está trabajando en otra persona, en vez de admirarnos de la gracia de Dios. Entonces Jesús le interesa de decir, a ver, tienen la idea correcta de mí. De lo contrario, su discipulado va a ser por interés. Y recuerden que están en camino, se están moviendo. ¿Quién soy yo para ustedes? Y dentro de este diálogo aparece la figura de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro es el representante para esta comunidad. Marcos, de donde toma Mateo esta historia y la retrabaja, en Marcos 8:29 solamente Pedro dice, tú eres el Cristo. Pero Mateo añade, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, destacando de esta forma el carácter más trascendente de su misión. Jesús no es solamente un Mesías israelita, sino es un Mesías universal y representa a un Dios que está vivo, un Dios que no es algo o que no es parte solamente del pasado. Es el Dios como el viviente, aquel que vive, y muy probablemente sea una crítica en contra de los dioses muertos o los ídolos, los dioses que en la Biblia se condenan, los ídolos que se condenan, ¿verdad? Los salmos eran muy particular, amantes de este tipo de pensamiento para condenar a los ídolos. Tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no hablan, tienen lengua, pero no, tienen oídos, pero no oyen, tienen lengua, pero no hablan. Entonces, en cambio, el Dios Yahvé es un Dios vivo, un Dios que escucha el clamor. Y probablemente Mateo, que viene de esta tradición, presenta a Jesús también como un Dios del que está un Jesús que está vivo, ¿verdad? Así que Pedro representa esta profesión de fe y ha confesado su fe en Jesús. Y para esta comunidad, como les dije, esta es una manera muy particular de que para ellos Pedro era la figura líder, ¿verdad? Entonces, hasta aquí espero que me vayan siguiendo. Y después hay una doble confesión. Esta es la parte que es exclusivamente de Mateo, donde Jesús hace este llamado a Pedro y le da una bienaventuranza. Tú eres Simón, el hijo de Jonás, porque esto que tú has confesado no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, no lo has aprendido por parte de. Fíjense que hay muchas personas que creen que en esto hay una ironía. Dicen, bueno, realmente Pedro como persona no ha hecho ningún avance porque lo que él confiesa pues es una revelación gratuita que viene de Dios, pero no es una iniciativa propia. Entonces como que ponen allí duda en la confesión de Pedro. En otras palabras, Pedro solamente es el vehículo donde pasa, o el canal por donde
se revela a Dios, ¿verdad? Pero no es una confesión que haya salido del convencimiento, de la fidelidad, de la entrega. Al contrario, porque Pedro también va a ser Satán, va a ser piedra de tropiezo, y Pedro también lo negó. Así que ustedes pueden ver cómo funcionan las ironías. Bueno, entonces por allí hace esta confesión de Jesús, y muy probablemente aquí entren en conflicto tradiciones muy antiguas sobre los liderazgos de las primeras comunidades. Por un lado, el liderazgo de Pablo, por otro lado, el liderazgo de Pedro, el de Santiago, el del discípulo amado. Y lo genial es que la iglesia supo reconciliar estas voces. Qué bonito, ¿verdad? Que la gente a lo mejor puede estar en desacuerdo, pero al mismo tiempo puede sentirse que pertenece a, o que es parte de. Entonces yo creo que esto es algo que deberíamos de aprender. Ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero no por eso quiere decir que yo les voy a faltar el respeto. Yo creo que, decía la gente, que hablando se entiende, ¿verdad? Yo creo que podemos discrepar, podemos conversar, y lo bonito es que al final somos hermanos y hermanas. Y cuando uno ve esta realidad, pues las va a ver en una realidad de madurez en la fe y de la persona, ¿verdad? Entonces, muy probablemente estas tradiciones se reconciliaron o supieron negociar o supieron conversar, y al final pues parece ser que la iglesia celebró estas tradiciones. El problema es que a veces una voz como que ha dominado, ¿verdad? Pero no, yo creo que en el cristianismo, como les decía, que era muy plural. Entonces, Jesús parece ser que le da el nombre oficial con la bendición de tú eres Simón Bar Jonah. No era cualquier nombre, era el nombre de un personaje importante, el nombre de una persona conocida, hijo de Juan, ¿verdad? Muy conocidos estos nombres en las comunidades primitivas. Y Cefas, parece ser que este es el título que Jesús le da, ¿verdad? Tú eres Petros. Esta es la palabra que se ha traducido como Petro, piedra. Tú eres Petros en griego. Y es muy probable que Jesús haya puesto este nombre de Cefas, de piedra, en el tiempo de su vida, ¿verdad? Ustedes pueden ver por allí en Marcos 3:16, Juan 1:42. Y a lo mejor también la gente puede decir en esta idea de tú eres Pedro, tú eres piedra, piedra, pero también puede ser una piedra de tropiezo, como las imágenes que aparecen allí dentro del mismo Evangelio de Mateo, una piedra de tropiezo, pero también puede ser una piedra que edifique, que tome el cimiento, ¿verdad? Esta palabra Cefas, Pedro, Cefas en el arameo, aparecen en varios pasajes. Tal parece que es así como conocía Pablo a Pedro, así lo mencionaba Cefas. Aparece en 1 Corintios 12, en 3:22, en 9:5, en 15:5, en Gálatas 1:18, versículo 2, versículo 8, versículo 11, versículo 14. Parece ser que Cefas era conocido muy bien por las comunidades también que Pablo fundó, ¿verdad? Entonces, esta tradición de haber llamado Petra, de tú eres Petro, y sobre esta Petra
hay un juego de palabras entre Petro, que es Petro, Pedro, y Petra, que es la roca. Petro es una piedra suelta, puede referirse a una piedra que puede servir de tropiezo, como más adelante Pedro le va a servir de tropiezo a Jesús. Aléjate de mí, Satán, porque tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Entonces hay un juego de palabras en el griego entre Petro y Petra. Entonces, Petro es la piedra, no es Petra. Petra es roca firme, fundamento seguro. Entonces es muy probable que Mateo está jugando con esta dicotomía. Petro es una piedra, si ustedes quieren, importante, pero nunca va a ser Petra, nunca va a ser la piedra fundante. Y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. No la edifica sobre Simón en cuanto a piedra rodante, piedra suelta, piedra que puede ser piedra de tropiezo. Es la comunidad de Jesús, si ustedes quieren, o la iglesia de Jesús se tiene que fundamentar en la Petra, en la roca, en el cimiento firme. Vean el capítulo 7:26, en la parábola de en qué compararé, creo que dice en el capítulo 7, en el 7:26, con las arenas del mar se desataron las olas, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la derribaron porque estaba cimentada en piedrita suelta. Pero en cambio, si está fundamentada la fe en la roca firme, aunque se suelten los vientos, se desaten las olas del mar y den contra aquella casa, no la derriban porque está cimentada en la roca. Y luego también el otro pasaje de Jesús, ¿verdad? La piedra, la roca que los constructores desecharon. No se está refiriendo a la piedra de Pedro, se está refiriendo a la roca de Cristo Jesús. Bueno, aún en el mismo evangelio parece que hay una clara alusión a que la roca siempre va a ser la imagen de Cristo Jesús. Luego allá en Corintios, Pablo va a decir que nadie más ponga otro fundamento, otra roca en la armazón, en el edificio, en la roca que es Cristo Jesús. Bueno, si después quieren ustedes entrar en más detalles, vayan también a leer en Efesios, donde la iglesia está cimentada en la roca de los 12 apóstoles. Todo esto es para decirles que Mateo nos deja con esta ambigüedad de estar jugando con la piedra, Petro, y con la Petra, roca. Petro, la piedra suelta, que juega un papel importante en la comunidad, pero también puede ser una piedra de tropiezo, también puede ser una piedra que ahogue la semilla, como en la parábola donde cayó la semillita entre Petros, y cuando la semillita creció, las piedras ahogaron la palabra. Esta es la ambigüedad de Petro, que puede dar una confesión de fe, que puede ser guía, que puede iluminar, pero también puede ser piedra de tropiezo, también puede ser símbolo del antirreino, de no querer que germine la semilla, en la parábola de la semilla que cayó en las piedras, ¿verdad? Y por otro lado, la figura de Petro, que el autor parece que juega con la Petra. La Petra, que es roca, que es sólida, que es firme, en la cual descansa todo el armazón de la comunidad que Jesús quería. Entonces, sobre esta Petra, sobre Petra y la propuesta del firmamento, es donde Dios o donde Cristo Jesús va a reconciliar a la nueva comunidad. Y fíjense lo que le dice: a ti te daré las llaves del reino. Quiero ir al texto.
Y yo me digo que tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi eclesía, la comunidad, y las puertas del Hades. Recuerden que está hablando con este simbolismo del inframundo, no como lo entendemos ahora del infierno. Ellos creían que había un lugar abajo donde estaba todo lo malo, lo negativo. Bueno, según la mitología griega, allá estaba el lugar de las parcas de la muerte. No prevalecerían contra la eclesía. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esta promesa que Dios le da a Petro por ser persona que puede confesar a Cristo Jesús vivo, no es exclusiva de Pedro, también es exclusiva también de toda la comunidad. En Mateo, en el capítulo 18, déjenme se los digo, toda la comunidad es llamada a perdonar y a sanar pecados. Fíjense lo que dice, déjenme les recuerdo. Okay. Miren, en el versículo 19, capítulo 18, después de que Jesús le ha dado a la comunidad cómo reconciliarse, cómo perdonarse, fíjense lo que Jesús le dice a toda la comunidad. Mateo capítulo 18, versículo 18-19. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, toda la comunidad tiene el poder de reconciliarse, de pedirse perdón, y toda la comunidad también tiene la potencialidad de ser piedra de tropiezo. Hermanos y hermanas, de verdad que este texto fue muy complicado, es muy difícil, y espero solamente que se lleven esta idea. En nosotros, Dios nos ha dado toda la potencialidad de hacer confesiones, de adherirnos al Cristo viviente, de proclamarlo con nuestras obras, de ser una piedra edificante en la propuesta de Jesús y de su reino. Pero también tenemos la potencialidad de ser piedra de estorbo. Usted decide. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.